Jueves. Para muchos, un día de la semana, para otros, un álbum del Cuarteto de Nos. Para mí, creo que fue uno de los más interesantes redescubrimientos que he tenido en años, para ser honesto. Estuve escuchando este disco últimamente pensando qué cosas podrían estar intentando decir el cuarteto con este, y genuinamente me sorprendió el nivel de madurez que tuvieron al hacerlo. Y además de eso, el nivel de cohesión que lograron darle al disco como un todo, en mi opinión. Realmente no creo que sea posible tratar una canción de Jueves como su propia pieza, sino más bien, cuando las unís todas, es cuando se revela la más grande verdad. Este video es un análisis de todas las canciones de Jueves, pero no solo lo que pienso de ellas, sino qué pienso que quieren decir, o dicho de otra forma, qué me transmiten a mí. Obviamente aclarar que esta no es la única lectura posible del disco, es simplemente mi forma de ver las canciones. Podríamos ir por el orden del disco, pero quiero de hecho ir por el orden en el que empecé esta pequeña aventura, y analizar la primera canción que me hizo pensar sobre lo que estas canciones de este hermoso disco estarán intentando decir. Esta es la parte que probablemente confunde a más gente, pero como no se mapea fácilmente a nada visto en el mundo real, entonces simplemente se lo mapea a lo que uno desearía que sea. Pero yo lo que veo acá es que los mismos que ahora gritan, los que se apiadan, lo atacaron sin piedad, los que atacaron. ¿Por qué? Porque el diferente incomoda, especialmente el diferente que es diferente porque simplemente lo es, porque es su identidad. Tengan esto en mente para después. Porque desde el día en que voló, lo crucificaron con crueldad, condenándolo por diferente, censurándolo por desigual, igual. Quiero que acá se note desde el día que voló. Esto nos deja algo implícito. Puede que el hombre con alas no siempre haya volado. Puede que alguna vez haya simplemente sido un hombre. No sabemos si es que no tenía alas o que las tenía pero se negaba a volar. Pero fue uno más. Quizás hasta incluso gritó a otro hombre con alas en esta ficción. Y antes no lo condenaban, vivía entre los otros. Tomó una decisión que cambió su vida, volar, que llevó a que lo crucificaran con crueldad, condenaran por diferente y censuraran por desigual. Quiero que piensen qué clase de personas en el mundo son las que ponen en riesgo todo de sus derechos humanos por su identidad. Además, nótese, condenándolo por diferente, censurándolo por desigual. O sea que podemos descartar lecturas que involucren el volar como un privilegio. Esto es claramente un proceso liberatorio, sí, un proceso de expresión de un verdadero ser, pero uno que también marginaliza. Saltando el estribillo porque el siguiente párrafo es más de lo mismo. No es un ángel, no, ni es un dios, no es una ilusión. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. Esta es la parte que es sin dudas más madura de la canción. Si estás siguiente de quién me refiero que el hombre con alas es una metáfora, el cuarteto argumenta algo simple acá. Que a pesar del odio que recibe, un hombre con alas no es alguien a ser idolatrado. Es un hombre con alas, sí, pero todavía es un hombre. Uno que merece ser tratado con dignidad de un hombre. No solo por el lado de no ser odiado por diferente, sino por el lado de no ser idolatrado. Miren, ¿qué le habrá pasado? ¿Con qué arma? ¿Lo habrán derrotado? Si él era lo que nunca fuimos, si él era lo que siempre soñamos. Mentiras otra vez, ahí lo dejarán, porque ahora es como ellos, porque ahora es uno más. Esto es simplemente representativo de cómo muchos grupos en nuestro mundo, no la ficción de la canción, se lavan las manos de responsabilidad cuando cae un hombre con alas. No hay mucho que comentar acá. Voy a saltar de vuelta porque es más de lo mismo. Esas palabras eran piedras, esas palabras eran balas. Parece que ahora todos los lloran, pero nadie hace nada y ahí llega el tren, ahí llega el tren. Quiero que piensen algo. En la parte que salté, dice que el hombre con alas Se dejó caer. y ahora está llegando el tren. O sea que se dejó caer a las vías del tren. Es claramente una metáfora para algo,
pero se los voy a dejar a ustedes para que descifren eso. Creo que se entiende a este punto algo bastante simple. Hombre con alas es una metáfora para la persona marginalizada. Una persona que es abiertamente de su grupo marginalizado. Es una metáfora para su experiencia. Donde el cuarteto se para en esta canción es en preguntarte, ¿y vos? ¿Vos estabas entre los que no volaban? Y eso es de lo que este disco se trata. Hacer preguntas. Muchas veces preguntas que no tienen respuestas fáciles, convengamos. Continuando, sigamos con la siguiente canción que analicé. Llegó papá. Todos me escuchando porque llegó papá. Todos ya festejando porque llegó papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acudí a su llamado aunque nadie me fue a llamar. Soy lo que buscaban, requerían para que sus vidas oprimidas vuelvan a recuperar. Nótese que en ningún momento en el texto se está diciendo la afiliación política de papá. A lo máximo se le está dando un lenguaje y apariencia de Salvador, quizás populista podríamos decir. Pero creo que darle una afiliación política a una papá es francamente inapropiado. Continuemos hasta el final del texto a ver si podemos encontrar la afiliación política de papá en el texto. Sí, ya sé, a veces se pierde la fe y esperamos a estar entre la espada y la pared para pedir que alguien se apiade de nosotros. Quien alguna vez no tuvo que gritar socorro, no quiero estar así, socorro, que alguien venga por mí, pero ahora eso terminó. Es más de lo mismo, se está estableciendo a papá. Y en particular quiero que noten que se implica que esta no es la primera vez, lo cual el texto vuelve a después. Pero ahora mismo dice, ¿quién alguna vez no tuvo que gritar socorro? O sea, esto es algo que es cíclico, repetitivo, para pensar. Saltando adelante. Los voy a guiar, a iluminar, a tratar de que esas piedras se puedan librar. Porque soy la confianza, soy la esperanza en que el progreso y la bonanza vuelvan a reinar. Podrías leer esto como una declaración de la afiliación de papá cuando dice el progreso. Pero el texto también dice la bonanza, lo cual es algo más relacionado con la economía. Está sugiriendo que la economía va a explotar. Y dígame qué políticas progresistas han visto hablar sobre la bonanza. Acá está deliberadamente usando lenguaje de derecha y de izquierda, pero ¿por qué? Lo veremos después. Y así juntos, hacia adelante, haremos que el cambio sea posible cuanto antes. Y no busco poder, ni privilegios, ni dinero. Súmense y síganme porque es un plan sincero. No les fallaré, sincero, no defraudaré. Por eso les pido, elíjanme. Nuevamente podrías ver haremos el cambio sea posible cuanto antes con una declaración de afiliación, pero establecimos antes que la ficción de la canción está en crisis. El cambio es necesario. Si es un cambio progresista o conservador es lo de menos ahora mismo. Además de eso, también hay declaraciones hechas por papá acá que podría asociar con el bando con el que estás en contra, pero veamos lo que el resto de la canción tiene que decir. Necesitamos más héroes con promesas hechas traición, que nos pidan buscar su nombre en la S de salvación. No necesitamos más de esos que se visten de redentor, y al final se encuentra su nombre en la C de corrupción. Como he dicho antes, efectivamente no es la primera vez, pero quiero preguntarles algo, y realmente piense críticamente para esto. ¿Les suena que promesas hechas traición, encontrar su nombre en la salvación, corrupción, sea único a un lado específico del espectro político? ¿O algo que puede pasar por igual en ambos e históricamente en el mundo ha pasado en ambos? Algo para pensar. Pero siempre alguien van a precisar que lo salve del que antes nos vino a salvar. Si no soy yo, otro será. Llámenme como me quieran llamar, porque llegué y me pienso quedar. Y esta es la parte donde quería llegar. El cuarteto revela la verdad más incómoda para muchos. La canción es una crítica a la democracia electoral en sí. No hay ningún bando tomando parte en esta. Llámenme como quieran llamar. Izquierda, derecho, Frente Amplista, Partido Nacional, Peronista, Macrista, Milei, toda igual. Es una crítica a la necesidad de tener que encontrar al que te da la S de salvación. Y si alguno de esos te falló, bueno, siempre alguien van a precisar que los salve del que antes los vino a salvar. Llegó papá.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Esta canción es interesante en que no creo que deba ser vista como literalmente Roberto, pero sino más bien un debate entre un hombre cualquiera y una computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. La computadora es un argumento concreto. La humanidad perdió control de sus propias creaciones. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. El hombre se lava las manos y es un ataque personal a la computadora. No tiene nada que ver con él, no son su responsabilidad. Ya volveremos a esto después. Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. La computadora le devuelve el argumento, pero más fuerte. El humano es el que pretende superioridad por alma y corazón, pero de su misma forma, también ignora cuando hay gente teniendo problemas para sobrevivir. Y ahora, la respuesta más interesante de la canción. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. Los que no hacen lo que hay que hacer. El hombre se limpia las manos de responsabilidad de nuevo. Y una canción escrita por una banda menos lúcida hubiera dejado eso sin cuestionar. Hubiera dejado que el hombre tuviera razón en esa instancia. Pero la respuesta de la computadora... ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. En efecto, la computadora tiene razón. El hombre se está lavando las manos de responsabilidad, porque lo que hay que hacer es responsabilidad de todos. El cambio no viene desde arriba. Lo que añade aún más a esta parte es lo que dice la computadora de que tenga a sus mayores olvidados, porque en la primera instancia pensé que estaba dejando el ángulo de pensamiento del hombre sin cuestionar, pero pensándolo, estaba hablando más que literalmente dejar olvidados a sus padres. Está hablando de olvidar las luchas de generaciones anteriores, luchas de derechos, para llegar al presente. La pregunta implícita que la computadora está haciendo acá es, ¿los que no hacen lo que hay que hacer? Y a ver cómo me explica las décadas de lucha de sus mayores. Al olvidar lo que tiene hambre, estás olvidando lo que ellos te han dado. Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía, pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes. Pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. El hombre cambia de tema completamente, no tiene forma de retrucar ante eso. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si defienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
La computadora efectivamente no muerde el anzuelo del hombre de ponerse a filosofar sobre la existencia, porque la filosofía existencial no puede solucionar los muy verdaderos problemas reales que existen. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero es la línea más graciosa de la canción a este punto, especialmente por esto que viene después. Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo. La computadora devuelve el insulto con un argumento. El hombre, por igual, vive preso, vive por un guión, que tiene que seguir cada día. La humanidad se hizo presa de sí misma. La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte. Y al final, este es el resultado. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora era un espejo del hombre, y su solución definitiva es romperlo, porque es mejor una mentira cómoda que una verdad difícil. Contrapunto para humano y computadora es sobre eso, sobre cómo cuando un hombre es confrontado con un espejo, prefiere romperlo a verlo en los ojos. Es en verdad un contrapunto entre el hombre que el hombre cree que es, y el hombre que en verdad es. ¿Notaste que terminé el capítulo con la pantalla en negro? Es porque el próximo capítulo es sobre ver todo en blanco y negro. Piensa que su verdad es todo y lo que opinen los otros no entra en discusión. Sabe que hacen doler sus armas máximas absolutas, nada que argumentar. He visto gente decir que esta canción es sobre la izquierda o sobre la derecha. Parecido llegó papá. Lo cual me parece gracioso porque creo que la gente haciendo eso está cayendo exactamente en la trampa que esta canción está tendiendo. Solo creen sus creencias atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Ve y no quiere dejar de ver que solo se trata de agua y aceite. Revolverlos solo le hará perder. Porque esta canción no es sobre la derecha o la izquierda. Esta canción es sobre el absolutismo, es sobre la política de pureza. Sobre ver las cosas en blanco y negro. Si consumís X producto, sos X. Si haces Y, sos Y. Que empiece el fuego. Que empiece el fuego. Que empiece el fuego. Que empiece el juego.
Es la misma mierda neoliberal que criticaba en mis videos anteriores. El juego de la canción que empieza el juego es, en ese sentido, el mismo juego neoliberal que ubiqué de responsabilidad personal en mis anteriores videos, donde el activismo se vuelve un display de pureza y para señalar a los demás nuestras virtudes, señalar que estamos en el equipo correcto. Es política convertida en equipos de fútbol. Y en vez de tener en blanco a sistemas, tiene en blanco a personas. Pero no soy ingenuo. Sé cómo todo esto suena para ustedes. Si bien aún sostengo lo que mi análisis en este guión me llevó, que empiece el juego también es una advertencia para gente como mí. No dejar que nuestros análisis se vuelvan blanco y negro, que se vuelvan la forma correcta de interpretar la pieza o cualquier tontería. Me gustaría recordarles a todos viendo que si tienen otra visión de lo que el texto está intentando decir, eso me parece genial y estoy interesado en oír eso. Solo le hará perder. Para darles un poco de contexto histórico antes de analizar, sí, vamos a hacer esto. Antes de analizar Tiburones en el Bosque, creo que es importante que sepan el contexto en el que Uruguay estaba cuando salió este disco. Así que, puesto de la forma más simple que puedo, acaba. En 2019, el año de lanzamiento de Jueves, se estaba debatiendo y eventualmente se votó en el referéndum Vivir sin Miedo, el cual era un referéndum para llevar a los militares a la calle, legalizar los allanamientos nocturnos, la cadena perpetua, entre varias otras cosas. Los asesinatos en Uruguay habían crecido un 46%, pero eventualmente la reforma fue rechazada, con solo un 46,83% de la población votando a favor del referéndum. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Es porque toda obra es mejor entendida su contexto original, y si bien creo que no es completamente necesario, creo que este contexto hace su argumento especialmente fuerte. Desglosémoslo. Siempre que voy a salir, me blindo de precaución, porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban. Empezamos con nuestro protagonista, que es precavido del afuera. Lo ve como una jungla donde el que no es cazador es presa. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar. Pero siempre puede haber, en filo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. No sé algo en esta parte. Si entendemos que esto es una metáfora para Uruguay en ese entonces, los tiburones en el bosque y zorros en el mar son nuestros representantes de delincuentes. Excepto, ¿tiene sentido para ti? ¿Tiburones en el bosque y zorros en el mar? Lo que el cuarteto está haciendo acá es representar una idea a través de esto. Un tiburón en el bosque es peligroso, sí, pero también se está muriendo, no va a sobrevivir por mucho. Está fuera de su ambiente, no es su naturaleza estar en el bosque. Esto es lo que el cuarteto está llegando acá. La delincuencia no es algo que surja de inherente maldad o naturaleza, pero sino de condiciones socioeconómicas. Saltando adelante. ¿Cómo saber? Es que tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición donde menos esperamos. Esta parte de la canción es una denuncia específica hacia vivir sin miedo. ¿Cómo sabemos que poner a los militares en la calle no va a llegar a encontrarnos con engaños y traición donde menos lo esperamos? Saltando adelante de nuevo. Me dicen en tono acusador que estoy pecando de previsor, que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia es hija del fracaso. Y claro que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Un barco en el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón, pero por las dudas llevo conmigo varias flechas. Y esta es la conclusión que la canción da. No confía en todo el mundo. Eso sería torpe, pero tampoco es tenerle miedo a todos. Es algo mucho más humano. Estate listo para lo que sea, incluso que requiere que llevas varias flechas y una flor.
opinar con tanta estupidez. Mario, neta, es sobre consumismo, pero no es simplemente sobre el consumismo. Es sobre la persona común, un trabajador que no es para nada destacable, clase obrera, pero que a pesar de ser consumista, es consciente de su consumismo. Es sobre saber sobre los problemas, mientras sos parte del problema. Pero nótese algo, ¿a qué le suena tipo hablando con lenguaje complicado que dice que solo queremos estar ocupados? Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme: marioneta, son las 7, levántate. La alarma de las 7 puede verse de muchas formas. Se puede ver como la rutina mundana, pero también podría verse como que le estás suplicando para que se despierte como trabajador y darse cuenta que todo es una distracción. Se nos va la tanda y continuamos con el sonido bestial, el cuarteto veloz. ¿Me habla a mí? ¿Este tipo me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar si soy feliz así? Esta es la parte que se me hace más graciosa en retrospectiva. Originalmente no entendí qué significaba esto, pero ahora lo entiendo. Eso es un chiste meta sobre cómo las canciones del Cuarteto de Nos, y en particular la misma canción que estoy analizando, están hechas para que Mario, neta, se cuestione si le están hablando a él. Además, algo que añadir, es que el tipo hablando con lenguaje complicado anteriormente, ese también es el cuarteto. Este es el cuarteto reconociendo que a veces su arte no es suficiente. Y cuando Mario neta no puede aceptar que esta canción le interpela, Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de diógenes mediáticos, control de obsolescencia planificada. Y seguimos con el coro. Y yo sigo acelerando, pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme: marioneta, son las 7, levántate. Punta Cana. Me gustaría comentarles sobre una pequeña anécdota antes de empezar con este análisis. En 2019 era un niño pelotudo, francamente. ¿Cuánto tendría? ¿14 años? No me acuerdo. El caso. Me acuerdo cuando sacaron el primer adelanto de Jueves, justo un par de días después de mi cumpleaños de 14, con precisamente esta canción, Punta Cana. Y en ese momento, viendo el videoclip, un pensamiento se me pasó por la cabeza, que es que pensé que a lo mejor el cuarteto ya no era para mí. Me había encantado Habla tu espejo y Apocalipsis Zombie, pero ¿qué les puedo decir? Era un... ¿cómo decirlo? Era un niño muy inseguro sobre qué consumía, digamos. Recuerdo ver el videoclip en ese entonces y no sé por qué se me cruzó esto por la cabeza, pero pensé que el disco intentaba atraer a una audiencia nueva, específicamente a la clase de gente que en ese entonces escucharía Rombay o Marama, lo cual para mí era el peor crimen del mundo. Bandas que eran recontra populares en ese entonces, por cierto, pero hoy en día... bueno, creo que nadie las recuerda, la verdad. Sin embargo, lo que mi yo de 14 años no podría haber esperado es lo increíblemente equivocado que estaba cerca de Punta Cana.
nada bastante simple. Es una crítica sobre la corrupción y el lujo, con una estructura muy simple. Al que va a Punta Cana se le hace una pregunta y este contestas con un sí o un no. Pero acá está lo interesante. Hay muchas cosas que la canción da a imaginar. Lavado de dinero, privilegio heredado, muchas cosas. Pero lo que quiero dirigir su atención es a la estructura. Es una que se repite. Le preguntan algo que contesta con no, después dice sí varias veces. Y después bla bla. Es como que está elaborando a los sí, pero no a los no. Y después la canción hace esto. Y entonces, el que mucho explica es porque es poco lo que esconde. O entonces, el que poco explica es porque es mucho lo que esconde. Es una crítica a los ricos, sí, pero también es acerca de mentir. Porque no sé algo. Todas las respuestas que da con no son obviamente mentiras. Probablemente para parecer más humilde, por inseguridades, por no poder aceptar quién sos. Y la canción claramente afirma que su respuesta seca del no significa que está escondiendo algo, una mentira. Ni seudónimo, no hay nadie que sea mi homónimo. No encuentran para mí un sinónimo. Soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Inicialmente pensé, no sé realmente por qué, que esta canción es sobre mí, pero me di cuenta. Anónimo es una advertencia contra algo que estoy muy fuertemente en contra: el nihilismo. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama, ser el boom. Les gusta que a su vida le hagan zoom. Todo vale para estar en el run run. Llamar la atención es obsesión. Aunque el cuarto de hora sea fugaz, prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera, solo espero que al final no sea mala consejera tanta soledad. Es verdad, da paz no tener que hacer nada para mejorar el mundo que consideras odioso. Pero también, como dice la canción, te da una mala consejera, la soledad. Hasta ahora, como puede que haya notado, hemos estado construyendo un argumento. Pareciera que los humanos estamos destinados a múltiples destinos horribles. Excepto, ¿lo estamos? Dijiste
Dijiste que no iba a poder salir adelante, que mi propio destino no podría construir. Dijiste que no me levantaría si caía y que nada de lo que tengo lo podría conseguir. Que todo iría mal, me sentiría mal, que está escrito en mi carta astral. Todo sería así, no dependía de mí, no habría forma de escapar. Fallaste, fallaste, fallaste Nostradamus. Fallaste, fallaste, fallaste otra vez. Creíste que en tu discurso iba a caer y me rendiría. Tu ego y tus profecías no me pudieron vencer. Esta canción es antideterminista por naturaleza. Es una respuesta al disco entero, y es la última canción del disco. Pero quiero que se note algo muy interesante acá. Todas las cosas que Nostradamus dijo, sus profecías, son mensajes que hemos visto en este mismo disco. Y todo esto es cerrado de la forma más hermosa posible. Solo fueron palabras perdidas que sirvieron para desafiar el guión que relata mi vida. Prefiero no leerlo antes de empezar. No sé cuánto más puedo circular alrededor de esta idea hasta que no sea extremadamente evidente. Pero este disco, esta canción, esa frase, son profundamente anarquistas. Y no lo digo en el sentido de plantar al cuarteto en el equipo correcto. No sé cuál es su ideología política personalmente y francamente no me interesa. Lo que me interesa más es el hecho de que yo veo un disco profundamente anarquista acá. Uno que construye una narrativa sobre el mundo siendo una mierda para que al final te diga: no voy a dejar que el destino escrito por los demás por mí me defina. Es el mensaje más profundamente antideterminista, anarquista que he visto, y por eso lo amo. Y quiero ser más preciso con lo que me refiero al decir que es un disco anarquista, porque muchos habrán escuchado eso y pensado en bombas o en otras cosas. Jueves es anarquista, y es un argumento que viene construyendo todo el disco. Desde El hombre con alas, recordándonos que tratar bien a personas marginadas es una responsabilidad social, hasta contrapunto haciendo que la computadora reprochara al humano, que se olvidó que las luchas que harían que todo lo que tiene sea posible, solo para que se lave las manos de responsabilidad. Hasta Tiburones en el bosque argumentando que el crimen es una responsabilidad social. Pero tampoco es nihilista o una forma más tirneriana del anarquismo. Anónimo advierte de lidiar con el mundo aislándonos de este, y la soledad que nos trae. No. Jueves es un disco anarcocomunista. El cuarteto, con Fallaste Nostradamus, rompió el guión de su vida. Ellos apuntaron al tuyo, y ahora te preguntan: ¿y vos? ¿Lo vas a romper? En momentos como este en el mundo, donde se siente que todo se viene arriba. Fallaste Nostradamus. No. Jueves es todo lo que necesitaba para poder continuar. Gracias, Roberto Musso. Gracias, Cuarteto de Nos.